Vale, Robert, pues lo que he dicho, es un placer saludarte. Gracias por aceptar el estar aquí a las 4 en la hora de la siesta. Y nada, vamos a hablar un poquito, sobre todo para la gente que no te conozca y demás. Preséntanos, dinos quién es Robert y por qué entrena como entrena, sobre todo. Bueno, yo ya, mira, empezaré diciendo que Robert practica más que entrena, ya. O sea, Sí. aquello del entrenamiento pues, ha sido una transición muy larga, de muchos años, Ujú. pero poco a poco ha ido dejando más a la idea de practicar cosas, intentar aprender a diferentes tipos de patrones de movimiento, habilidades, Ajá. picotear de diferentes disciplinas. Y entonces eso, más que un entrenamiento, entendido como acondicionamiento, pues ha sido una práctica, porque no solamente consiste en, no sé, en programar y ejecutar una serie de ejercicios o de repeticiones como solía hacer, lo hice durante muchos años, Sí. porque yo vengo del fitness puro y duro, a algo un poquito más complejo, como requiere pues cualquier aprendizaje en realidad. Sí. Entonces, bueno, yo soy Robert Sánchez. Durante los últimos 17 años he sido y sigo siendo en parte entrenador personal. Lo que pasa es Ajá. que mi manera de tanto de entender como de implementar el entrenamiento personal ha cambiado mucho respecto a los primeros 10 años que yo Sí. trabajaba, ya te digo, para la industria del fitness, primero para diferentes gimnasios y empresas y después en mi propio centro de entrenamiento personal. Ujú. Y eso cambió, no cambió radicalmente, la transición duró unos cuantos años, Fue lenta, ¿no? hasta lo que sí, porque los cambios además radicales generalmente no funcionan, y menos con algo tan complejo como el movimiento, cuando además, Claro. sobre todo, al menos mi forma de entenderlo y de experimentarlo, se basa Sí. sobre todo en la experimentación, y la experimentación requiere de tiempo, ¿no? Y de práctica, claro. Ah, y entonces, bueno, hasta el día de hoy que me considero, aparte de entrenador, porque no nos engañemos, también entreno con Ujú. personas, me considero más una especie de profesor, hasta donde yo puedo enseñar, eso es importante, saber hasta dónde puede uno enseñar, y una Claro. especie, y una especie de guía, aparte de Ujú. autor del blog M de Movimiento y de diferentes libros y demás, ¿no? Pero bueno, eso ha Ajá. sido como un camino en paralelo para divulgar, pues, eso, mi forma de entender el movimiento y la actividad física. Súper interesante. Súper interesante. Cuéntame, o sea, ¿por qué o cómo tenías esa visión de entrenador? ¿Por qué entrenabas antes con esas repeticiones y demás? ¿Por qué el hecho de cambiar? ¿Qué te ha inspirado a cambiar? O, sí, o cuál ha sido el motivo principalmente, porque al final parece que los que hemos estudiado esto nos encajonamos en una cosa y es muy complicado salir de esas repeticiones, de esa hipertrofia, ahora fuerza resistencia, aprender a hacer cosas si no las cuantifico es como que no sirven de nada. Entonces, más o menos, ¿por qué Sí, ha sido y cómo ha sido? bueno, hay una anécdota para mí que es clave. Un momento en mi vida yo entrenaba me dio durante un tiempo por entrenar calistenia Sí, y entrenaba en una playa de aquí de Barcelona. ajá, Y allí donde entrenaba, en el parque donde entrenaba, me conocí a una chica sí, que era, bueno, es todavía, es artista de circo y bailarina. ajá, Y bueno, y había cosas de nuestro entrenamiento que las compartíamos, porque ella también estaba interesada, pues a lo mejor en ejercicios un poquito más pre y rehabilitadores, de sí, ganar fuerza en un sentido muy específico para las cosas que ella hacía, pero al mismo tiempo, pues ella también a veces me enseñaba cositas, ¿no? ujú, Y yo me di cuenta de que, claro, yo ya llevaba muchos años en esto y yo tenía, pues, además, pues todas mis titulaciones, mis certificaciones, entrenamiento personal, entrenamiento funcional, sí, biomecánica, cositas de pilates, por ejemplo, diferentes cosas, ¿no? Y tenía como mucha base de conocimiento porque además me gustaba estar ahí al día ujú, de todo este universo, digamos, de la sí, actividad física desde un punto de vista académico, pero compartiendo sesiones con ella me di cuenta de que ella se movía mucho mejor que yo, en todos los sentidos. Su movimiento era mucho ujú, más consciente, más rico. Ella tenía muchas más posibilidades de movimiento que yo.
Entonces es cuando yo ahí pues me encontré con la dicotomía, ¿no? De qué es realmente saber de movimiento, saber moverse, ¿no? Y entonces, bueno, pues era muy evidente porque lo tenía en mis narices, ¿no? Yo podía tener mucha información sobre Sí, movimiento, pero ella sabía se moverse movía mucho mejor. más que yo. Sí. Y entonces a partir de ahí cambió todo. Ya te digo, dejé un poco de lado toda esa parte un poquito más estructurada y sobre todo, antes tú lo comentabas, ¿no? Sobre todo más centrada en los resultados del Ujú. movimiento, como puede ser la hipertrofia, la resistencia, la flexibilidad, la velocidad, la fuerza, lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué es lo que conseguimos a base de Ujú. movernos? Por eso lo dejé a un lado para centrarme realmente en el movimiento en sí y Sí, entonces permitir que todo aquello pues fuesen como unos efectos colaterales, ¿no? Porque está claro que si tú te mueves, lo que tú decías, ¿no? Parece que si no tenemos unos objetivos claros o demás, que no digo que los objetivos en algún momento puedan tener sentido, pero sí, parece que si no los tengas, no vas a mejorar. Y eso es que cae por su propio peso. Si tú te mueves todos los días de diferentes maneras, va a haber un progreso seguro. Otra claro. cosa es que si luego tú quieres ya entrar en métricas de rendimiento, por ejemplo, ¿no? Claro, hombre, eso es otra cosa. Pero, claro, entonces a lo mejor sí que tendrías que, digamos, Te interesa centrarte en unos puntos muy concretos para mejorar ese rendimiento específico, claro, exactamente. exactamente. Lo que pasa es que, claro, yo trabajaba con personas de a pie, de la calle, y yo me considero Sí. una persona a pie, no soy un profesional. Ah, alguna vez puntualmente he trabajado con gente de la élite, pero ha sido algo muy concreto. Ujú. Pero para el gran público, todo eso en realidad se queda cojo. Y realmente, hablando de movimiento en general, Ujú. incluso para alguien profesional, ese enfoque es pobre, porque Ya, no cubre ciertos aspectos del movimiento que además que no se pueden ni medir. claro. Entonces, bueno, ya te digo, fue ese el gran cambio y lo que promueve el resto de cambios que han habido alrededor de mi manera de practicar y también de enseñar o de guiar. Ujú. O sea que, por así decirlo, esa inspiración que has tenido fue esa chica, ¿no? Bailarina, pero ¿ha habido alguna otra persona referente que sea más conocido que te haya inspirado a ese cambio? Sí, bueno, por supuesto, ahí siempre hay que colocar, yo creo que alguien quien se empieza a interesar por todo esto del movimiento, seguro que le conoce, al menos le suena el nombre, que es Ido Portal. Sí, Y exactamente. yo durante un tiempo, hará unos 4 o 5 años, pues asistí a 2 seminarios suyos y además compartía con frecuencia entrenamiento con alumnos suyos también y gente que también estudiaba Sí. su metodología. Y entonces, Ujú. digamos que en este sentido, a lo bestia, él ha sido el gran pionero y además por su parte, yo creo que de manera muy acertada, reconociendo que él no ha inventado nada, sino que simplemente Exactamente. pues él también ha tenido sus maestros, sus profesores, ha ido experimentando él mismo y Sí. entonces ha llegado a una serie de conclusiones que son las que él comparte y las que él enseña. Y de hecho, de alguna forma, yo he intentado hacer lo mismo. O sea, yo no practico el método de Portal y además no comulgo con algunas de sus ideas, sus formas también de Ujú. transmitir sus conocimientos, pero lo considero como mi profesor, ha estado ahí durante un tiempo. Claro. Entonces, bueno, pues yo hago el mismo filtro, ¿no? Él lo ha sido, pero también otros, y a partir de ahí, de toda la experiencia de movimiento que yo tengo, pues yo intento compartirla de la manera pues, más coherente, más estructurada posible para que la gente la entienda, dentro de Ujú. que eso de estructurar el movimiento es algo muy complicado y Complejo, yo creo que complejo. sí, es como imposible, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final todos hacemos lo mismo en realidad, pues vamos adquiriendo una experiencia, vamos aprendiendo sobre la marcha y luego intentamos transmitirlo de la mejor forma posible, no hay más. Exactamente. Genial, genial, muy guay. Y, como has comentado, Robert, que también eres entrenador o has sido entrenador, no sé actualmente cómo está el tema, pero bueno, sí que me interesaría bastante porque esto lo va a ver principalmente, pues eso, gente que a lo mejor no sea del círculo, que sean practicantes de ejercicio o que vayan al gimnasio o lo que sea. Ujú. Eh, ¿Qué recomendaciones le darías tú a una persona que sea sedentaria, ¿vale? Para empezar a moverse mejor. ¿Qué podría hacer esa Yo persona?
Bien, yo empezaría, o sea, yo plantearía dos caminos en paralelo. Uno, Ajá. el integrar más el movimiento en su vida, la actividad física de intensidad moderada baja y que sea, que esté presente en sus actos cotidianos. O sea, no tiene que Sí. ser hacer ejercicio por sí, Ajá. el cambio a ser una persona más activa, a salir de ese sedentarismo. De hecho, la base debería ser esa, debería ser moverse más en el día a día. Claro. Al mismo tiempo, si alguien lleva mucho tiempo sin practicar ningún tipo de actividad física, yo lo que recomiendo es pues, encontrar alguna forma de aprender de alguien Ujú. que entienda, como no, yo tiro para casa, ¿no? Pues que entienda el movimiento, la actividad física como la podemos entender nosotros, de una manera mucho más global, más experimental y que al final ah, tal vez se basa más en ganar sobre todo conciencia corporal y o Ujú. sea, qué es lo que está haciendo uno, cuáles son sus posibilidades y entonces explorarlas de la forma más diversa posible. Eh, y a partir de ahí asumir que en realidad, aunque uno incluso busque, por ejemplo, la ayuda de un entrenador personal, Ujú. el filtro propio tiene que estar ahí. Nadie va a conseguir que alguien de fuera, un gurú, un experto, quien sea, le diga exactamente cómo se tiene que mover o lo Claro. que tiene que hacer, qué ejercicio tiene que hacer. No, eso es una cosa que tiene que pasar por el filtro subjetivo. Claro, Claro. esto requiere pues responsabilidad, compromiso, ganas de aprender, dedicación. Claro. Si no, tienes la otra alternativa, que es, bueno, pues son los gimnasios, los Anytime y los McFit y tal, que tú vas allí de vez en cuando, haces lo que te dicen hasta que te aburres, luego te desapuntas, luego vuelves. Ujú. Bueno, entonces empieza la rueda interminable del fitness sin sentido para mí. Ya, ya. Claro, ahí está el tema. Yo, por ejemplo, me pasa un poco lo mismo que a ti, que trabajo con gente que no es deportista. O sea, yo creo que prácticamente nunca he tocado a un deportista de élite. Sí que pues he trabajado con la señora del sexto que lo que quiere es poder subir las escaleras mejor, con ese padre de familia que le duele la espalda, con gente vamos, De la calle, sí, sí. de la calle, exactamente. Entonces, claro, sí que te das cuenta, sobre todo hablando de la conciencia corporal, de que es que hoy en día no se tiene. Es que cuando le haces esa evaluación inicial y le pides que flexione la columna, es que es incapaz, es que hace cosas. Yo pido a la gente que flexione la columna el primer día y cada persona es diferente. O sea, al final nadie flexiona la columna, todos creen que la está flexionando, pero hacen, vete a saber qué cosas. O sea, cómo tiene que estar el cerebro ahí trabajando para creer que eso es una flexión de columna, ¿no? Por ejemplo, es un caso concreto, ¿no? Entonces, pues eso, muchas veces la gente me dice, bueno, ¿cómo puedo empezar a integrar el movimiento en mi día a día y demás? Y al final doy una serie de pautas que al final es eso, que hagan más movimiento de baja intensidad en casa, que salgan a caminar más, pero que no caminen siempre en el mismo sitio, incluso en la misma dirección, que en casa jueguen a hacer equilibrios, que si están sentados en el sofá prueben a levantar los brazos, a tocarse una escápula, a tocarse la otra. Bueno, simplemente empezar por eso yo creo que puede ser interesante, ¿no? Así que me gusta que compartas esa visión también. Sí, es despertar un poquito la curiosidad de las personas. O sea, el ser Exactamente. humano, si se distingue del resto de animales, no es por su inteligencia, Claro. sino es por curiosidad. Y es la curiosidad la que luego ha hecho que seamos más inteligentes. Pero el punto de partida es ese. Por instinto somos muy curiosos. Lo que Claro. pasa es que por educación esa curiosidad se nos corta, se limita, porque al final nos educan no para curiosear, sino Ujú. para obedecer, ¿no? Para hacer lo que nos digan que tenemos que hacer. Y entonces, claro, cuando pasan los años, pues entonces perdemos ese instinto por querer aprender más y más Claro. sobre nosotros mismos. Entonces luego, claro, esperamos a que alguien de fuera, como puede ser un entrenador, nos diga lo que tenemos que hacer. Pero es que, insisto, nadie nos puede decir lo que tenemos que hacer. Nos puede guiar en un cierto momento, nos puede enseñar cosas. Para mí Ujú. esa, para mí esa debería ser la figura del entrenador personal. No el señor que se pone como un monigote al lado de su cliente a contar repeticiones, que es la práctica más habitual, sino Sí, alguien que te está educando de alguna manera. Pero claro, claro. esa educación tiene que pasar al final por la propia acción. O sea, no puedes depender de que una persona siempre esté al lado como tu niñera, cogiéndote de la manita y diciéndote qué es lo que tienes que hacer. Claro, claro, claro. Genial. Vamos a cambiar la perspectiva. ¿Qué recomendaciones le darías tú a una persona que
que se considere deportista, que ya vaya 4 días al gimnasio, que salga a correr 4 días a la semana, que haga triatlón, esa persona que se ponga delante tuya y diga, mira, Robert, yo lo que quiero es moverme un poquito mejor, o quiero mejorar mi rendimiento incluso, pero bajo tu perspectiva, ¿cómo lo encaminarías? Es más complicado porque generalmente las personas, fíjate que te estoy diciendo que es más complicado trabajar con alguien que ya practica de manera especializada un deporte que con alguien Sí, sedentario. El sedentario, en realidad, el punto de inflexión es empezar a moverse de alguna manera. Luego ya se genera una inercia y puedes trabajar bien con ellos. La persona que ya practica algún deporte o alguna disciplina de manera especializada ujú, ah, tiene una gran barrera entre medias de este camino, que son sus propias creencias alrededor de esa disciplina, ¿no? Y de todo lo que le está dando. Si practica alguna disciplina seguramente es porque le gusta, porque le ha enganchado, y entonces hacerle salir de ese marco o de esa jaula es tremendamente complicado. Ahora, si añades lo que tú decías, no, pero es que esa persona ya tiene interés por salir de ahí. Bueno, pues a partir de ahí es como yo, al menos me lo tomo como una especie de juego. O sea, lo que hago es, digamos, más o menos englobar o detectar qué es lo que esas personas están repitiendo más, ¿vale? Que es ujú, donde se sienten más cómodas y es donde, pues eso, están como más enmarcadas para irme totalmente al otro extremo. ajá, ¿Qué es lo que están haciendo menos? Porque claro, generalmente experimentando todo eso que hacen menos, entonces se dan cuenta de que a lo mejor eso que están haciendo, que en algunos sentidos les puede sentar bien, no les está sentando bien globalmente, porque cuanto más te especializas en algo, más carencias estás carencias generando tiene, en otros sentidos, ¿no? claro, Y entonces es cuando ahí sí que hay una, o sea, se abren los ojos, ¿no? Es decir, ¡wow! sí, Cierto, o sea, tengo muchas más posibilidades de movimiento y además, como llevo mucho tiempo especializándome en algo, en realidad explorar esas nuevas posibilidades es mucho más estimulante que no seguir repitiendo lo que venía haciendo. claro, Eso, el único conflicto que genera a veces es que cuando uno lleva mucho tiempo practicando algo, se siente bueno en ese algo. Y sentirnos ahí, buenos en algo gusta. A mí me gusta saber que claro, hago las cosas bien en cierto sentido. En cambio, cuando me pongo a probar cosas nuevas, seguramente soy un patata. Y eso no claro, gusta nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, no, yo lo que quiero es demostrar que sé hacer las cosas, no que soy un mediocre en otra serie de exactamente, cosas. Pero es que en la mediocridad es donde está el máximo estímulo. Es donde puedes aprender más cosas, donde puedes ganar más. Incluso, como tú decías, desde un punto de vista de rendimiento, al final el cuerpo se rige por una especie de ley de equilibrio corporal. ujú, Y si está muy desequilibrado, incluso a nivel de rendimiento, por mucho que te especialices, vas a pagar las consecuencias tarde o temprano. Entonces, nutrirte de cosas que no sueles practicar también te va a ayudar a mejorar en lo que tú estés practicando. claro. Claro, en ese sentido es la frase, ¿no? Al final la especialización paga un precio, ¿no? El que seas muy, 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 muy bueno en algo quiere decir que has invertido tan poco tiempo en otras cosas que eres un patata, lo que dices, en otras. Y a mí aquí me surge la curiosidad, ¿no? De decir, vale, una persona deportista sí que es verdad que tiene esa disciplina que le falta al sedentario, esa facilidad para saber que lo que tú le mandes lo va a hacer. Pero claro, por otro lado está la creencia de que como es muy bueno en ciertas cosas, esa manera de trabajar la frustración, porque cuando una persona empieza a hacer cosas que no le salen, lo más normal es que se frustre, ¿vale? Es como, y viendo ahí cómo jugar con eso. De hecho, a mí me lleva al ejemplo bueno, de Ido Portal, cuando salían en vídeos entrenando con McGregor. O sea, al final, ¿cómo consigues entrenar al número uno del mundo? ¿Qué cosas nuevas le haces al número uno del mundo, ¿no? En esa disciplina. Y los vídeos que salen, pues al final es como el meterlo en situaciones totalmente nuevas donde su cerebro tenga que volver a crear conexiones, a buscar soluciones y demás. Entonces es guay. Yo también comparto ese punto de vista, ¿no? De que por una persona que sea más deportista, me lo llevaría a situaciones totalmente opuestas a lo que él está acostumbrado a hacer, claro. Así que genial, interesante, interesante, Robert. Eh, no sé si es tu caso o no, si entrenas a gente, imagino que sí, que ha llegado a ti por temas de dolor.
dolor de espalda, dolor de rodilla, dolor de cadera, dolor en general. ¿Y cómo tratas eso? Mediante el movimiento. Aquí, fíjate que casi siempre, todas las respuestas que te estoy dando, me voy más a la parte mental, en realidad, de todo este Sí. juego, que no a la parte física, porque la parte física, dentro de su complejidad, es mucho más simple que la parte mental. Ujú. Con el tema del dolor, bueno, pues el gran problema es que tenemos una serie de creencias también alrededor del dolor. Ajá. Eh, Sobre todo esa gran creencia de que dolor implica daño, ¿no? De que Exactamente. porque algo duela, tiene que haber algo que Algo eso, que está roto. dañado o algo que no acaba de funcionar del todo bien. Y no es así, entonces yo siempre parto pues intentando educar a esa persona y explicarle más o menos de manera sencilla y hasta donde yo sé también, porque todo esto todavía se tiene que estudiar mucho, ¿no? Pero hasta donde Ujú. sabemos hoy, qué es realmente el dolor, cómo funciona y luego otra parte muy importante es cómo nos relacionamos nosotros con el dolor, ¿no? Claro. Entonces, porque claro, el dolor pues tiene muchas y muy diferentes facetas, Ujú. pero al final todo se resume precisamente en cómo lo interpretamos y cómo respondemos a ese dolor. Y cada persona lo siente, lo interpreta y responde de una manera diferente, ¿no? Entonces es una cosa que hay que individualizar mucho y además con mucho cuidado, porque también al final lo que muchas veces suele pasar es que entonces parece que las personas interpretan que el dolor es algo que, psicológico, que se están inventando o algo así. Pues claro, si tú te dices que puede ser que algo duela, pero que en realidad no tenga ningún daño, pues ¿qué pasa? Que me lo invento. Y Claro. no, no es eso. El dolor lo sientes, es real, no te lo estás inventando, pero sí que puede ser que el dolor, al ser una señal evaluativa y no confirmativa, Claro. puede ser que se esté equivocando y que simplemente seas una persona que ha desarrollado cierta hipersensibilidad. Ah, y eso además no tiene por qué venir solamente, ya digo, como determinado por algo puramente físico, sino también a todas las creencias culturales y sociales que tenemos en torno al dolor, a Ujú. cómo, por ejemplo, nos educaron nuestros padres cuando algo nos dolía, Claro. o creencias sobre el dolor, por ejemplo, el dolor de regla entre las mujeres, ¿no? Que si tienes la regla seguro que te tiene que doler. Todas estas Claro. cosas he visto que influyen mucho en cómo sentimos el dolor. Y entonces, claro, hacer una especie de construcción de desaprendizaje de estas creencias sería el punto de partida. Luego, a partir de ahí, empezaría una parte más de exploración de movimiento, ¿no? Para que las personas vean que a pesar del dolor se pueden mover y que Claro. además, este es el gran que, en el 99% de los casos, cuando hay dolor y se practica un movimiento muy progresivo, con mucho cuidado, muy preciso, ese Ujú. dolor mejora y va desapareciendo. Porque al Claro. final, en general, el cuerpo lo que quiere es moverse y duele porque Claro. no se mueve. Entonces, claro, aquí otra vez tendríamos que diferenciar qué quiere decir moverse y qué quiere decir ejercitarse. Claro. Esos son cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, al Claro. O final, sea, cuando tú lo explicas qué es el dolor realmente y cuando facilitas que haya una serie de situaciones en las que a pesar del dolor una persona se pueda mover y encima ese dolor mejora, ujú. entonces esa persona lo vive, ¿no? Experimenta la mejora y entonces a partir de ahí es mucho más fácil todo. Pero sí que es verdad que al principio hay que pasar por eso. Sí, sí, no es una situación complicada, es lo que tú dices, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es decir, me duele porque no me muevo, pero ahora cuando me mueva me va a doler. Entonces no me muevo y me va a seguir doliendo más. Entonces, claro, es muy complicado. Yo me lo encuentro día a día con muchísimos clientes, con alumnos y demás, y la verdad que es bastante, bastante complejo porque eh, por mucho que eduques, por mucho que tal, sí que hay casos que te hacen caso y ve que la gente y ves que mejoran, pero hay otros que sí, te explico, te explico, pero como me duele un poquito no me voy a mover. No, no, Pero es complicado. Más que nada, sobre todo, ya te digo, yo, al menos por lo que he vivido, ¿eh?
Sí, por la biografía personal, por los antecedentes que claro, tenga esa persona con el dolor. Entonces, no te enfrentas a un momento dado en esa persona, incluso en un momento de dolor agudo, en ese claro, preciso momento, te enfrentas a toda su vida anterior, ¿no? claro, exactamente. A las Es, creencias es- que es su, tienen, es su identidad, es esa persona, y más cuando si ha tenido una relación con el dolor un poquito más conflictiva, ¿no? claro, No se la toques, o sea, este es mi dolor y es mi dolor así. ¿Tú qué me exactamente. vas a decir, no? De que ese es tu dolor, no, Tú que sabes lo que yo siento. claro. Exactamente. Entonces, si tenemos una persona con alguna lesión, no te voy a hablar de una lesión grave, no te voy a hablar de una que ahora entraremos, por ejemplo, en la que te pasó a ti. Ujú. Ante una lesión he ido al médico y me han dicho que tengo la rodilla inflamada o que me han dicho que tome estas pastillas. Ujú. ¿Recomiendas el que la gente pare de moverse? No, X tiempo para que eso se recupere solo por arte de magia. no, o sea, por arte de magia no se va a recuperar solo. Ajá. Generalmente el movimiento lo que va a ser promover esa recuperación. Hay que medirlo muy bien, está claro. Y yo lo que siempre propongo al final es una idea muy simple, que es que, vale, el médico o quien sea, al final no es tanto el médico, sino generalmente es una prueba diagnóstica, Ujú, dice que tú tienes esto. Vale, muy bien, esto es una cosa, luego vamos a ver qué es lo que puedes hacer. Y esto es ujú. otra cosa, son cosas diferentes. Y a partir de ahí, de las posibilidades reales que tú tienes, incluso a pesar del dolor, insisto, pues nos ponemos a trabajar, pero sin tener tan en cuenta las etiquetas de un diagnóstico, porque al final son nombres que ni el propio cuerpo sabe lo que son. O sea, son cosas, Claro, nombres que le hemos puesto nosotros para explicarnos entre unos y los otros lo que nos pasa, pero que en realidad son imprecisos y que no significan nada. O sea, son palabras. Le podía haber puesto, en vez de hernia, le podía haber puesto silla. Y claro, no me dice nada. O sea, yo lo que quiero ver es cómo te estás moviendo, qué sensaciones tienes, qué experiencia tienes de movimiento y a partir de ahí hacer todo lo que puedas. No hay más. claro, claro. Bueno, hilando un poquito con esto, no sé si a ti te apetece mucho hablar o no del tema, pero bueno, sí que vi la publicación y impactó bastante la que subiste tú con respecto a la disección de la carótida y demás. Ujú. Y me despierta un poco de curiosidad, ¿cómo sucedió? No sé si lo puedes contar o no. Sí, Y, tanto. y luego, a raíz de eso, ¿cómo eso ha afectado a tu práctica? ¿Vale? Si has seguido practicando durante ese periodo o has tenido que parar sí o sí algún tiempo, ¿cómo ha afectado? Bueno, pues la disección, en mi caso, es muy poco habitual, pero mi disección carotidia, que al final es, para que la gente lo entienda, es como una especie de rasgadura dentro de la pared interna de la carótida, que es una de las Ujú. arterias principales que lleva sangre al cerebro, o sea, aquí en el cuello. Sí, Pues generalmente esto ocurre en accidentes de coche, en traumatismos muy bestias, ¿no? Porque sí, además en teoría las arterias son elásticas y bueno, y pueden absorber sí. cierto impacto, ¿no? En mi caso no fue así, fue espontánea, yo estaba comprando en el supermercado y de golpe pues me dio un dolor muy fuerte en el cuello y en la base del cráneo, porque además fue muy arriba, fue a la altura de C2 y de la segunda cervical, que voy ahí Ujú. Sí. con las abreviaturas. Y además me quedé como ciego de un ojo en ese momento, me mareé, tal, y bueno, luego todo es historia, pero al final todo esto derivó en eso, en que se había lesionado internamente la carótida y además algo que ocurre prácticamente de manera matemática después de una disección carotidia es que al cabo de 2 semanas tuve un pequeño infarto cerebral. Ujú. Porque claro, no deja de ser que es una arteria que se lesiona por dentro, deja salir porquería y Claro. aquella porquería sube al cerebro y en algún momento puede hacer una especie de tapón y provocar el pequeño infarto, ¿no? Ujú. Por suerte, claro, la disección me la detectaron muy rápido, me medicaban a saco y entonces el infarto que se sabe que va a ocurrir generalmente, pues fue mínimo. Claro. Ah, eh, fue, fue mínimo y estuve 6 meses de baja. O Claro. sea, imagínate cuando realmente alguien tiene un ictus iba a decir de los buenos, de los chungos, De o los sea, chungos, ¿no? Mejor dicho. un ictus contundente, ¿no? Ujú. Entonces, a raíz de eso, pues yo tuve que
bueno, iba a decir tuve que parar. Evidentemente tuve que dejar de hacer todas las cosas que estaba haciendo, o la mayoría de ellas, Ujú, pero personalmente no paré en ningún momento. O sea, yo, por ujú, ejemplo, pues claro, está claro que mi práctica, pues a lo mejor de ejercicios de gimnasia o de invertidas y verticales o algunas acrobacias muy sencillitas que pueda practicar o cosas de danza y ujú. tal, pues las tuve que dejar de hacer, pero eso Claro, no quería decir que además esto me pilló en verano, amanecía temprano, entonces yo me levantaba a las 5:30 de la mañana, cogía a mi perra y me iba a caminar pues a lo mejor 2 o 3 horas claro, y veía cómo salía el sol y mientras salía el sol, pues entonces yo hacía mis ejercicios de movilidad facilitos para no perder tono, claro. hacía cositas a lo mejor de fuerza pero muy controlada y a una intensidad mucho más baja de lo que yo solía hacerlo. A lo mejor, pues cuando ya me empecé a encontrar bien al cabo de 4 o 5 semanas, pues sí que cogí una cuerda de saltar y saltaba un poquito a la cuerda, 10 minutitos. O sea, al final todo se resumía porque no es tan importante en lo que yo hacía, sino en lo que cualquier persona puede hacer cuando se lesione, cuando tiene una lesión grave como la que tuve yo. Sí, Ah, la idea sigue siendo la misma, al principio sigue siendo el mismo. Tú, personalmente, ahora, ¿qué es todo lo que puedes hacer? Y todo claro, lo que puedes hacer, lo que tengas disponible, hazlo. hazlo. Y conforme vayas pudiendo, vas haciendo más. Y si no puedes más, ¿hasta dónde puedes? Pero Claro, hazlo. Porque si no lo haces, lo vas a perder. Y claro. luego recuperarte va a ser todavía algo más difícil, Más más costoso. largo. Entonces yo creo que, bueno, al final con los neurólogos coincidimos que en realidad el haber parado, el haber dejado de hacer lo que realmente me ponía en peligro, está claro que es un acierto, pero al mismo tiempo también estaba haciendo bien de no parar del todo y de hacer todo lo Claro, que podía hacer. Y de ahí que luego mi recuperación fue más rápida, ¿no? espectacularmente Claro, rápida. O sea, los médicos flipaban claro. cuando me veían y bueno, y cómo ha acabado todo, que ha acabado en nada. En una anécdota, ¿no? En un Sí, mal sí, sí, recuerdo. totalmente. Sí, porque además otra cosa que es poco habitual es que generalmente cuando hay una disección carotidia, la carótida lo que hace es ocluirse, se queda taponada, y entonces el cuerpo digamos que la sella. Sí. Por ahí deja de pasar sangre, pero tú Ajá. tienes la otra carótida, las arterias vertebrales, el cerebro aprende a funcionar con ello y ya está, ¿no? En mi caso, la carótida se ha repermeabilizado, que se dice. O sea, lo que ha hecho es volver a abrir Ostras. luz arterial, vuelve a pasar sangre por ahí. Y al final, cuando me dieron el alta en noviembre, el neurólogo me dijo, bueno, pues esto han sido 6 meses muy chungos, porque sobre todo los 2 primeros fueron muy difíciles, a nivel de Claro, dolor, sobre todo, claro. pero ahora mismo tienes un cuello y todo está pues como si no te hubiese pasado nada. Y yo, pues, la mar de contento. Qué guapo, hombre. Pues ya ves. Qué guay, como si te lo hubiesen cambiado, ¿no? Sí, sí, totalmente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me alegro que haya sido la recuperación bastante rápida, ¿eh? Que haya quedado en una anécdota todo. Sí. Así He que, aprendido cosas, ¿eh? Igualmente. O sea, no. ¿cómo, cómo? He aprendido cosas. He Claro, aprendido a escucharme un poco más, a intentar ser un poco más consciente, porque, claro, a raíz del accidente vascular, pues investigas, ¿no? Otra vez, claro, volvemos como al principio de la conversación, ¿no? Ese interés por saber cómo funciona tu cuerpo, qué es lo que le puede claro. pasar, lo que no. Y entonces sí que es verdad que, bueno, que corremos ciertos riesgos a veces por no prestar atención a según qué cosas que pueden Ujú, afectarnos a la larga en este sentido. Y claro. entonces, bueno, he cambiado cosas, pero en general, por suerte, puedo hacer lo mismo que hacía antes. De categoría. Qué bueno. Bueno, Robert, y para ir concluyendo, ya sé que has escrito un libro ahora, hace poquito, un nuevo Ujú. libro. He visto que ya tienes varios. De hecho, si te soy sincero, me hizo mucha ilusión porque el sábado, dando yo un paseo por aquí, por Elche, por donde vivo, en una librería lo vi. Ah, Lo vi expuesto y fue como, hostia, hasta aquí, ha llegado aquí. no, no, La es que verdad, está llegando a todas partes porque está teniendo muchísima repercusión. claro, Y bueno, ya te digo, de hecho esta semana acaba de llegar a todas las librerías de Sudamérica, creo, porque ostras, o acaba de llegar o está llegando, ¿no? Entonces eso ajá. quiere decir que ha tenido muy buena acogida y que lo está leyendo mucha gente, Sí, sí, porque sí, si no sí que es verdad que hay libros cuando se publican que pues o que tardan más en llegar o que hay sitios
que no llegan, se quedan en las grandes capitales, las Claro, grandes librerías, exactamente. tal, pero no, mira, y no sabía que estaría en A Elche, eso, pero pues justo te iba a enviar una foto y demás, pero ostras, iba con el móvil apagado, iba pensando en lo mío y lo vi y luego ya se me pasó, pero digo, mira, el viernes se lo comento. Y la verdad que, ya te digo, choca porque sí que es verdad que cuando alguien saca un libro así que no es el libro habitual de la NSCA o el libro habitual de estiramientos de no sé qué y demás, es complicado que llegue a un pueblecito como este comparado con Barcelona, ¿vale? Que tocaría pedirlo por internet si lo quieres y demás, pero joder, la verdad que me hizo ilusión. Digo, ostras, eso es que está yendo bien. sí, Así además que, lo escribí con esa idea y el planteamiento de la editorial fue ese también. ujú, De, o sea, al final, ¿qué estaba pasando? Que libros sobre ejercicio y sobre entrenamiento hay a porrones, 300.000. claro, Y aún habiendo toda esa información, las cifras del sedentarismo siguen creciendo y cada vez son más peores y afectan a gente cada vez más joven. sí, Entonces, mi planteamiento fue, ¿y si todas esas ideas que se están intentando transmitir en todas esas decenas de miles de libros no son la mejor propuesta o no son la adecuada? ¿Y si eso claro, de hacer más ejercicio o pensar tanto en lo que hablábamos al principio, en las estructuras, en el entrenamiento, en el programa, no es una propuesta que esté funcionando, está fallando en realidad, claro, ¿no? Y entonces la visión del libro es absolutamente, o sea, es radicalmente diferente. Y yo creo que además, por el feedback que me está llegando, es lo que le está gustando a todo el mundo, ¿no? Que camina, salta, baila, fíjate, no es ni haz press de banca, ni corre, ni yo qué sé, ni, ni hace un programa de entrenamiento, es caminar, saltar y bailar, ¿no? Con un claro. montón de matices que explico en el libro. Pero la visión es muy diferente y Ujú, entonces está sorprendiendo a la gente. Y el feedback que recibo sobre todo es, antes hablaba de abrir los ojos, de que la gente lo lee y dice, hola, esto no lo había pensado yo. Ni esto claro, tampoco, ni esto tampoco. Esto lo cambia todo, ¿no? Y claro, bueno, la verdad es que estoy súper contento. claro. Qué bueno. Es lo que tú dices, o sea, yo vuelvo otra vez a mi situación personal, ¿no? Es verdad que en el centro donde estoy, la mayoría de gente que viene, lo primero que te dice es, a mí no me gusta el deporte. Yo, y lo que le contesto es, yo, y a mí tampoco. El deporte como tal, a mí tampoco. Porcentajes de RM, esfuerzos al máximo, repetir lo mismo una y otra vez, competición, todo eso son aspectos dentro del deporte que al deportista le encantan, le flipan, pero que para llegar a la población, a toda la población, pues no sirven, es lo que tú comentas. Evidentemente, cuando empiezas a entrenar a alguien, pues tienes que llevar cuidado con ciertas cosas, sabes que hay ciertas cosas que no las puedes hacer y que si quieres mejorar otras, pues tienes que hacer X, pero es verdad que el integrar, el hacer que la persona aprenda a jugar de nuevo, que una persona de 40 años se ponga a jugar al pilla-pilla con chavalas de 20, eso yo lo hago a diario y es que a la gente le flipa porque se lo pasan bien, mejoran, se ríen, entonces es cuando integras el movimiento en tu día a día, ¿no? Entonces, que haya un libro así ahora, la verdad que me Es, alegra, di- es diferente, ya te es digo. Y diferente. con todo lo que tú decías, además, eso, o sea, la gente juega a pilla-pilla o a diferentes juegos y tal, y se dan cuenta que están centrados en lo que están haciendo y Ujú. que todo lo que son las ganancias de todo lo demás, de su resistencia, de su velocidad, de su Ujú. capacidad de reacción, no les han prestado atención, no Claro, estaba en los papeles, no lo tenían que medir, pero mejora igualmente. claro, Entonces, exactamente. ¿para qué le vamos a prestar atención? Vamos a prestar atención eso, ¿no? A pillar a que tengo ahí delante o que no me pillen a mí, que Exactamente. es mucho más divertido, es mucho más fluido, potencia mucho más la atención, que además Claro, estamos súper distraídos, o sea, es que lo cambia todo. claro, sí, al final el juego lo que hace es una de sus grandes características, eso, es que te como que desfocaliza la atención sobre el objetivo principal, ¿no? Es decir, llevas a lo mejor 2 minutos a tu 90% y no te has dado ni cuenta. Y sin embargo, te subes a una bici, estás a 85 y te quieres ya pegar 2 tiros. Totalmente. O sea que nada, muy guay. Luego dejaré el link aquí abajo por si alguien también quiere comprarlo, que sepa dónde puede. Lo pondré de Amazon, ¿no? Genial, gracias. Perfecto. Así que nada, Robert, no sé si quieres comentar tú alguna cosilla más y No, yo creo que ha quedado muy redondo porque al final de lo que se trata, bueno, es insistir, ¿eh? En ese mensaje sí,
estamos tú, estoy yo también, otros profesionales que nos dedicamos a esto y que en algún momento pues podemos enseñar, podemos participar de la educación para el movimiento y la actividad física de nuestros clientes o nuestros alumnos y eso está bien. Pero al final, si algo vale la pena, quiere decir que ha pasado por el filtro de la responsabilidad y del compromiso personal y de esas ganas por aprender, por interesarse por cosas y, en definitiva, por encontrar el propio camino del movimiento. No, esto no está en ningún libro, no está en ninguna parte, no hay que seguir ninguna Biblia, no hay normas, no hay recetas. Es una cosa que cada persona tiene que construir día a día, su propia Claro, práctica de movimiento. claro. Genial. Pues Robert, de puta madre, ¿eh? Me ha encantado la charla y me ha encantado conocerte fuera de todos esos vídeos de Instagram donde todos hablamos sobre mover, pero no hablamos directamente, ¿no? Y, y nada, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? Muchas gracias a ti, Antonio.